Queridos alumnos, bienvenidos a este curso de Estadística y Probabilidad 1, en donde comenzaremos con el tema Historia del desarrollo de la estadística. Es uno de los temas donde profundizaremos sobre de dónde surge la estadística y las diferentes etapas que ha tenido a lo largo de su historia. La estadística surge mediante un proceso largo de desarrollo y evolución, desde hechos de simple recolección de datos hasta la diversa y rigurosa interpretación de los datos que se dan hasta hoy en día. La palabra estadística proviene del latín statistics, que significa del Estado, es decir, correspondiente al gobierno. Etapas de la estadística. Conoceremos parte de las etapas que se han desarrollado a lo largo de la historia y que comprenden la estadística. Las etapas de la estadística son: primera etapa, los censos; segunda etapa, de la descripción de los conjuntos a la aritmética política; y por último, la estadística y cálculo de las probabilidades. Son las tres etapas que comprenden la historia de la estadística o su desarrollo durante la historia. Primera etapa, los censos. Analicemos qué consisten los censos y qué interfiere o qué se desarrolló a lo largo de esta primera etapa. Desde que los pueblos se organizan como estados, sus gobernantes necesitaron estar informados sobre aspectos como los nacimientos o defunciones, la producción agrícola o ganadera, los bienes muebles e inmuebles, los efectivos militares, entre otras cosas. Todo aquello que necesitaban contar, clasificar el gobierno. Todo lo anterior con el objeto de recaudar impuestos o de analizar las condiciones de vida de la población. La estadística se convierte entonces en un importante instrumento del Estado. Desde el momento en que se constituye una autoridad política, la necesidad de realizar inventarios a la población y a las riquezas existentes en el territorio, la estadística está ligada a la conciencia de la soberanía y a los principios o primeros esfuerzos administrativos. Es aquí donde la estadística va ganando terreno en la vida social. Génesis de la estadística. En base a los descubrimientos y sus evidencias sobre la recolección de datos referentes a la población, bienes y producción, los orígenes de la estadística se remontan a civilizaciones muy antiguas, tales como en Babilonia hace 5000 años antes de Cristo, egipcia hace 3000 años de Cristo, en la civilización china hace 2200 años de Cristo y en las civilizaciones hindú y romana hace 400 años de Cristo. También tenemos la civilización griega que hace 300 años antes de Cristo. Y no hay que olvidar que fue un censo lo que motivó el viaje de José y María a Belén, trayecto en el cual nace Jesús, que dentro de nuestra religión católica, pues Jesús viene a ser nuestro Salvador. En la segunda etapa tenemos la descripción de los conjuntos a la aritmética política. Descubramos que contempla esta segunda etapa en el desarrollo de la estadística. La estadística da un gran salto cualitativo a mediados del siglo XVII, debido a que los datos recopilados empiezan a ser utilizados por los bancos y por las compañías de seguros europeas que empezaban a desarrollarse mucho en ese entonces, y es aquí donde la estadística viene a dar un gran salto cualitativo y a proyectarse en ese entonces. Por otro lado, se inventa en Inglaterra el concepto de aritmética política y se empiezan a matematizar otras disciplinas que hasta entonces eran solo descriptivas, tales como la demografía, la economía y las ciencias sociales. Estas ciencias tienen mucho que ver en esta aritmética política, y es entonces donde se inventó este término en Inglaterra. Para los aritméticos políticos, la estadística era el arte de gobernar. Su función era de servir de ojos y de oídos al gobierno.
entonces con la estadística podían ellos tomar las decisiones precisas. Son ejemplos notables de los estudios de John Brown sobre las tablas de mortalidad y esperanza de vida, y los de Edmund Halley para resolver el problema de las rentas vitalicias de las compañías de seguros. Estos dos personajes entraron y utilizan parte de la estadística para resolver los problemas que en ese entonces tenían. Hermann Conringel se le considera como fundador de la estadística. Conring perfeccionó y mejoró notablemente la tendencia nueva, sistematizando los conocimientos y los datos. Y el mejor de sus seguidores fue Godofredo, quien dio el nombre propiamente a la estadística como la conocemos actualmente. Entramos a la tercera etapa, estadística y cálculo de probabilidades. Conozcamos un poco sobre lo que comprende esta etapa dentro del desarrollo a lo largo de la historia de la estadística. Poco a poco se han creado sociedades e institutos estadísticos para organizar los datos seleccionados. La primera de ellas surge en Francia en 1800 y en 1853 surge el primer Congreso Internacional de Estadística efectuado en Bruselas y organizado por Lambert Adolphe Jacquet. Este personaje fue quien echó a andar a nivel mundial un poquito el conocimiento de la estadística y que tuvo gran labor para realizar este Congreso Internacional. En 1882 se crea en nuestro país la Dirección General de Estadística, la DGE, el antecedente de lo que hoy es el Instituto Nacional de Geografía. Este instituto, pues como sabemos, se encarga de recopilar información y para la toma de decisiones sobre programas federales y sobre todo en el gobierno. Y el decreto en cuestión hacía constar que esta oficina había de encargarse de pedir, compilar, clasificar y publicar periódicamente por cuadros comparativos todos los datos concernientes a este ramo, refiriéndose a los fenómenos, refiriéndose a los de fomento, colonización, industria y comercio en este entonces, con el objetivo de homogeneizar los métodos utilizados en la recopilación y procesamiento de la información, así como la interpretación de resultados. Nace en 1885 el Instituto Internacional de Estadística, que invita a los gobiernos de todos los países al uso correcto de la estadística en la solución de problemas económicos y sociales. En este año es donde surge este Instituto Internacional para la Estadística. Hoy, la estadística, junto con el cálculo de probabilidades, constituye una rama fundamental de las matemáticas. Son aplicaciones que en casi todas las actividades humanas, y todo ello ha permitido lograr avances científicos y tecnológicos que a través de los años han coadyuvado al desarrollo y bienestar social. La estadística ha tenido esta presencia en estas actividades humanas, en las ingenierías, en las ciencias exactas, en la medicina. Pues a grandes rasgos este es el primer tema que tenemos en el curso de Estadística y Probabilidad 1. Bienvenidos todos y muchas gracias por su atención.